Bueno, bien dice que puedes agarrar y tapar todo lo que quieras, lo más que puedas, hasta que de plano ya la situación llega a ser de inocultable, pues ya no queda de otra más que aceptarla minimizando. Eso fue lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en su propia conferencia mañanera. Reconoce, reconoció por lo menos el asunto de Segalmex, asumiendo que es el único acto de corrupción al que se han enfrentado. Bueno, vámonos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO exculpa, lo sigue haciendo, a Ignacio Ovalle por fraude en Segalmex y dice que fue engañado. Fíjense nada más. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fraude de Segalmex le dolió mucho, miren, le dolió mucho. Y consideró que se trata del único caso de corrupción en su gobierno e insistió que Ignacio Valle fue engañado y se confió al incluir personas con malos antecedentes. Eso fue lo que dijo el presidente. Es interesante. Yo me imagino que lo que le dolió fue que saliera a la luz. Y sí mostró su dolor al presidente López Obrador, sin duda. Sí mostró ese dolor. Porque si hay algo que de veras le duele al presidente, es que le sean señaladas las tranzas de su gobierno. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que cuando le fuera señalado, cuando se dieron públicamente los señalamientos de las empresas fantasma para el aeropuerto de Santa Lucía, inmediatamente que hizo el presidente declarar las obras de seguridad nacional? Así ya no se puede sacar información, pero obviamente no va a decir que es por eso. Hay que decir otra cosa en el show mañanero. Hay que decir que es que se trata de que si en el futuro los neoliberales llegaran al poder ya no puedan venderlos, ya no puedan apropiarse de ellos. Entonces por eso hay que ponerlo en manos del ejército, hay que ponerlos de seguridad nacional. Ese es el pretexto, pero en la realidad al ponerlos como seguridad nacional, pues se impide que se pueda indagar y ver información al respecto, con el pretexto de la seguridad nacional. Entonces, pues vaya que le dolió, ¿no? Vaya que el que le dolió. Aquí lo que le dolió a López Obrador, y tan le dolió lo que salía a la luz de lo de Segalmex, que por eso la primera decisión, que él dice, se levantaron las denuncias, pero al mismo tiempo a mi cuate lo cambio de allí, para que quede fuera de la jugada, para que yo se le investigue a mi cuate. Lo protejo, y aún así sigo diciendo descaradamente al pueblo bueno que no tolera la impunidad ni la corrupción. Fíjense, dijo que en las investigaciones se llegará hasta las últimas consecuencias, ya que no esté su cuate, ya que su cuate está en otro lado, ¿sí? Ya que lo saca de la jugada, entonces sí ya habla de últimas consecuencias. Vamos a ver hasta dónde llega el show de este señor. Dice, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar. Lo que estimamos más importante es la honestidad. Sí, cómo no, por eso es el rey del cash, porque la honestidad es lo más importante para él. El mensaje a todos los servidores públicos es que antes imperaba la corrupción, ahora es distinto. Sí, ahora nada más es en puros cuates. Este jueves su administración informó sobre el avance y las aclaraciones de los montos confirmados que ha significado el desfalco y que asciende a 9.500 millones de pesos, por lo que consideró que exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tenga ningún elemento. A ver, momento. Vámonos por partes. Número 1, esa cifra, que fue la que se dio a conocer en la mañanera, ¿sí? En primer lugar, nada más da cuenta de lo que se ha investigado de Segalmex hasta el 2021. Falta ver qué más llegase a salir, habrá que ver, de 2022. Se ha estado señalando en varios medios que de acuerdo a investigaciones puede llegar a los 15,000 millones. Pero ¿qué es lo que daría a los 15,000 millones? En primer lugar, que falta ver qué más hay, porque solamente este numerito de 9.500 millones nada más contempla hasta lo que se ha investigado por parte de la Autoridad Superior de la Federación y las autoridades. Ha sido hasta 2021. ¿Sí? Todavía falta ver qué más hay. Y además es solamente lo que tiene que ver con Segalmex.
pero faltan las filiales de Segalmex, Liconza, todavía falta ver ahí, pero bueno, él ya salió a decir que eso es lo que aclara y que por lo tanto exageran. No, lo exagerado es que se haya dado en el gobierno que prometió que no iba a haber corrupción, ¿sí? Que desde cuando está con el pañuelito blanco diciendo que ya no hay corrupción. Lo de veras exagerado es la realidad de un escándalo de corrupción semejante como el de Segalmex. Pero obviamente López Obrador tiene que buscar minimizarlo como siempre ha hecho a la hora de los escándalos en su administración, ¿sí? Bueno, fíjense, es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad. Nomás le faltó decir, para acabar la burla al pueblo bueno, nada más le faltó decir en esta parte, ni la impunidad. Ahí está el caso de Francisco Garduño. Está el caso de Francisco Garduño. Nada más le faltó decir eso. Porque es increíble que el señor siga en su puesto en el Instituto Nacional de Migración como si nada, a pesar de que se le vinculó a proceso por el ejercicio indebido del servicio público. Y todavía dice Obrador que no se tolera la impunidad, que ya no hay nepotismo. No, es tremendo. Bueno, dice, porque somos distintos. No pertenecemos a los neoliberales, cuyo distintivo ha sido la corrupción, y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Fíjense, sin ser aclarado. Ya de ahí ya va empezándose a moldear la mente del pueblo bueno. Con que se aclare basta. No con que se sancione como se debe, pues al mero, que es su cuate Ignacio Valle, ¿no? Aseguró que en cuanto supo del fraude, dio la instrucción de que se presentara la denuncia. El presidente afirmó que su gobierno es honesto y no vamos a ser rehén de nadie, y es cero corrupción y cero impunidad. Vamos a aclarar, no vamos a ocultar nada. No vamos a ocultar nada. Nada más tienen paralizado al INAI por capricho de él, para que no sesione el INAI, que es el encargado precisamente de la transparencia de México. Pero no vamos a ocultar nada, no, claro que no. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para restablecer los precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas y luego se eliminaron con el periodo neoliberal. Expresó siempre de meter siempre la misma cantaleta para que la gente desvíe la atención de que es él y su gobierno. Además de las tiendas en zonas rurales, el sistema incluye las lecherías. Es un programa muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de ese sistema, Ignacio Valle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios. El presidente dijo que estos funcionarios también colocaron dinero público en bonos, como casas de bolsa, donde se les ofrecía más intereses por depositar ahí el dinero, pero en realidad eran empresas creadas para robar, lo cual, afirmó, es una forma de operar también de gobiernos estatales en los que también se han dado desfalcos. Al tratarse de cajas de bonos y estar en el sistema bancario, se pudo recuperar el dinero, aunque está en proceso diversas denuncias. Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a aclarar que se conozca bien, porque también nuestros adversarios vuelan cuando se trata de estos asuntos, porque cree León que todos somos peludos, o cree somos de su condición, dijo. López Obrador afirmó que en el último tramo de su gobierno no habrá el año de Hidalgo. No, eso ya lo estuvieron haciendo durante todo el sexenio. y no por evitar el homenaje al padre de la patria, sino porque no se usará para saquear y robar. Miren, lo más descarado de López Obrador es que salga a seguir poniendo a Ignacio Valle que a él lo engañaron. No, esto no es engaño. Esto no es engaño, señor López Obrador. Hay antecedentes que dan cuenta del mal desempeño de Ignacio Valle. Y yo no creo que Ignacio Valle lo haya engañado a usted. Así, para acabar pronto. Lo que pasa es que es su cuate y punto.
Y por eso usted lo aceptó, a pesar de sus antecedentes de este señor, usted lo aceptó en su gobierno. ¿Sí? Así que no me venga con ese cuento, puesto que ya hay antecedentes de este señor precisamente en el mismo rubro. Miren esto que publicó la revista Contralínea. Fíjense, un reportaje de Nancy Flores, Fíjense, pese a su negro pasado, Ignacio Valle libra fraude de Segalmex. Por acción u omisión detrás del fraude en la empresa gubernamental Segalmex, cuyo daño al erario nacional asciende a 4.900 millones de pesos, con una recuperación de 800 millones, estaría el priista Ignacio Ovalle Fernández, quien en el gobierno corrupto de Carlos Salinas de Gortari estuvo al frente de Conasupo. Eso fue en el lapso de 1988 a 1990, y donde su gestión también incurrió en graves irregularidades, como la compra para consumo humano de maíz amarillo, que es alimento para puercos, y la adquisición en Irlanda de leche contaminada. No obstante, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como error de Ovalle al contratar a funcionarios corruptos de gobiernos pasados que volvieron a delinquir. ¿Qué les parece? Pero si usted, porque es su cuate, porque es su mentor, porque fue el que le dio su primer trabajo, es por lo que usted metió a este tranza, a su gobierno, señor López Obrador. Ahí están los antecedentes. Usted que tanto critica al Salinas y el innombrable aquí y allá, pero a su cuate Ignacio Valle, que estuvo al frente y que hizo tranzas en la Conasupo, de Salinas, pero es su cuate de usted y con eso basta. Y usted lo metió al gobierno de usted. A pesar de decir que no iba a haber corrupción, que no va a haber impunidad, no solamente lo metió a su gobierno, sino que ahora que sale esto de Segalmex, lo que hizo usted fue cobijarlo en gobernación a su cuate. Y le dolió mucho. Miren, para que vean cómo es el presidente. Le dolió que se dé la tranza cuando él puso a un tranza. Que desde cuándo es tranza, pero es su cuate. Así de fácil. Miren nada más, esto es muy serio. La compra para consumo humano de maíz amarillo, que es alimento para animales, y la adquisición en Irlanda de leche contaminada, y aún así lo metió. Bueno, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pagando a sobreprecio. Pero también esos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero en bonos como casa, bueno, esto que ya lo había leído. Ello a pesar de los antecedentes de Ovalle Fernández, quien trabajó en Liconza al lado de Raúl Salinas de Gortari, y de que sus acciones, la contratación la contratación de los operadores del fraude y omisiones, o sea, no vigilarlos ni despedirlos, al indicio de corrupción, hicieron posible el daño multimillonario a la hacienda, que es el desfalco de Segalmex. Desde Palacio Nacional, López Obrador indicó que el fraude de Segalmex es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción y la impunidad, aquí le faltó, yo se lo pondría, ¿verdad? Un paréntesis, exceptuando la de los cuates, parientes, operadores políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo se lo pondría. Porque somos distintos, No pertenecemos a los neoliberales, no pertenecen a los neoliberales, solamente hacen las mismas tranzas. Y engañan al pueblo igual que los neoliberales, pero no pertenecen a los neoliberales. O neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. Y no queremos que eso se quede sin ser aclarado. Expuso que este fraude le dolió mucho. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Bueno. Pues ahí está el asunto. Ahora, por si no me lo creen, lo recalco.
Aquí está, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Leonel Cota Montaño como director de Seguridad Alimentaria Segalmex en sustitución de Ignacio Valle, quien fue designado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, que está en la Secretaría de Gobernación, el INAFED. A poco más de 100 días de su cuarto año de gobierno, López Obrador realiza nuevos cambios en sus dependencias. Se trata de Ignacio Valle, quien deja Segalmex, institución envuelta en polémica por la vinculación a proceso de René Gavira, el director de Administración y Finanzas acusado de operaciones con recursos públicos. Ovalle Fernández se va al INAFED, que está adscrito a la Secretaría de Gobernación, mientras Leonel Cota deja la Subsecretaría de Planeación, Información y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ir a Segalmex. Estos cambios se dan casi 3 meses de que la función pública decretó presuntas irregularidades en funcionarios, proveedores y prestadores de servicios en Segalmex, DICONSA y LICONSA, por las que hay investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. O sea que en plenas investigaciones protege a su cuate. Protege al corrupto. Sí. Ay, pero vamos a llegar y vamos a aclararlo para que no quede la mancha. Pues ya está manchado. Está manchado el gobierno. Está manchado usted, señor López Obrador, desde el momento en el que aceptó a esta persona con esos antecedentes. Porque no. El que me quiera a mí decir que López Obrador no sabía que trabajó con Raúl Salinas de Gortari, que estuvo al frente del CONASUPO de Salinas de Gortari y hizo tranza, que no lo sabía. Por favor, a ver a qué idiota le van con eso. Tal vez al montón de fanáticos de la mañanera, sí pueden llegarles a ellos con semejante sandez. Pero vemos quienes todavía nos defendemos un poquito, ¿sí? Así para acabar pronto. Lamentable porque es un engaño más, ¿no? Y miren, una de la mentalidad que me llama a mí poderosamente la atención, por la cual, a pesar de las evidencias, a pesar de la realidad, que está demostrando el fracaso que significa la Cuarta Transformación, pues una de las razones por las cuales millones de fanáticos siguen aplaudiendo, pues tiene que ver con algo que piensan precisamente quienes son afines y defienden a Obrador. Miren lo que dijo Hernán Gómez. Otra vez Hernán Gómez, en una plática que tuvo con Julio Astillero. Observen esta parte es la que me llama a mí mucho la atención, observen. ¿Hizo lo correcto el presidente al dejarlo ir sin castigo? No, creo que ahí no hizo lo correcto, o sea, lo apartó, frenó. Lo dejó ir con el dinero, con la fortuna, sin castigo judicial. ¿De qué sirve? Es una historia muy paradójica. Uno quisiera que este tipo de personajes respondan ante la justicia, que sean investigados, que se desmantelen sus redes de corrupción, pero sobre todo que en efecto sean castigados. Quizás eso es lo que tú y yo quisiéramos y muchos. O sea, y lo que debería haber hecho el presidente de la República, ¿no? Y probablemente eso es lo que debía haber. Pero probablemente. Pero también el presidente no le va a dar ese gusto a sus opositores, creo yo, nunca. Pero la justicia no es cuestión de darle gusto a los opositores, porque si no, investigamos, analizamos, difundimos, pero finalmente el presunto pillo se sigue quedando con el dinero y sin un castigo real. Alguien que cometió no solo una traición política, sino una serie de actos de delito por tráfico de influencias, conflicto de intereses, colusiones. Pues sí, en un proyecto como la Cuarta Transformación no pueden tener cabida personajes como Julio Scherer. Creo que no puede tener cabida, pero la tienen, señor Hernán. Pero la tienen. Así como en una Cuarta Transformación tampoco debería tener cabida personajes como Ignacio Valle, pero lo tienen. Pero lo tienen, así de fácil. En una Cuarta Transformación, por lo menos como lo describe, ¿sí? Como la describen y como se lo pintan al pueblo bueno, no debería tener cabida los que se encargaron de la operación Carrusel y que trabajan directamente con López Obrador en la presidencia, que se encargaron de llevar a cabo la operación Carrusel. ¿Sí? No debería de haber contratos con empresas fantasma en obras monumentales de esta administración como el aeropuerto de Santa Lucía. Un aeropuerto que, por cierto, sigue perdiendo. O sea, sigue costándole al pueblo el mantener ese aeropuerto que simple y sencillamente no es rentable, no funciona. Así. Fíjense, nada más les comento, porque estaba leyendo en la mañana unos datos interesantes, uno que me llamó mucho la atención, que se me viene a la mente ahorita. ¿Sí? No lo tenía pensado hablar de eso, por eso no se los estoy presentando, pero lo leí.
Y ustedes lo pueden buscar en internet, ¿sí? Resulta ser que lo que ha logrado obtener de ingresos propios el aeropuerto de Santa Lucía, desde que fue inaugurado, no alcanza ni siquiera para pagar el trabajo de intendencia, de la limpieza de ese aeropuerto. Fíjense, no alcanza lo que ha obtenido. Sigue el gobierno subsidiando, a pesar de que es una empresa manejada por el ejército, pero que les digo, también tiene cualquier empresa SADCB, también recibe capital privado. Sí. Pero fíjense, es una empresa que sigue el gobierno destinando los recursos del pueblo que se iban a repartir con justicia para el pueblo, se están destinando para mantener ese aeropuerto, porque sigue sin poder sostenerse solo. Así, sigue sin poderse sostener. Imagínense lo que ha logrado obtener de ingresos. No alcanza ni para pagar el servicio de limpieza del propio aeropuerto. Así. Eso no debería de haber. No debería de haber contratación de empresas fantasma. De acuerdo a lo que el presidente proyectaba y prometió desde su movimiento y en campaña, no debería de estar parado el INAI, porque él prometió transparencia, la vida pública cada vez más pública, y mientras por acá detenemos al INAI. Bueno, pero aquí el punto al que quería llegar de esto, fíjense lo que dijo Hernán Gómez. Hoy es que tampoco se le va a dar el gusto a los opositores. Ahí es donde está el punto toral de cómo actúan las focas aplaudidoras de López Obrador. ¿Sí? Sé que muchos están inconscientes de la realidad porque están bien fanatizados, pero parte de ese fanatismo es ese. ¿Cómo darle la razón a los que se consideran adversarios? ¿Cómo darle la razón? No, eso jamás. ¿Quién se encargó de sacar a la luz las tranzas de Segalmex, el fraude de Segalmex que el propio López Obrador reconoce, diciendo que no fueron los 15,000 porque ellos exageraron, fueron nomás 9,500? Claro, falta los de Liconza, falta lo de Diconza y falta ver qué onda, cómo va en el 2022. Todo eso falta, pero bueno, salió López Obrador a defenderlo así. Sí. O sea, fíjense de lo que estamos hablando, o sea, a minimizar el hecho. ¿Pero por qué? Porque no hay que darle la razón. ¿Quiénes fueron los que lo sacaron a la luz pública? ¿Quiénes creen? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Tanto tiempo después de insultos, de ofensas, de que Estados Unidos los financia para golpear al gobierno. Son parte del golpe de Estado blando que están haciendo los opositores. Todas esas payasadas terminan demostrándose que fueron eso, payasadas y show, en la mañanera en la que hoy el presidente reconoce el fraude de Segalmex. Así lo reconoce. Por lo menos eso lo reconoció. Falta todo lo demás de impunidad. Por ejemplo, llámenlo de la línea 12 del metro. Fue señalada la empresa del cuatito Carlos Slim. Primero el pueblo. ¿Quiénes murieron? Pues gente del pueblo fueron los que murieron. ¿La justicia? No, la justicia ahí se hizo de lado. Aquí primero está mi cuate, cuya empresa fue la culpable de acuerdo a los peritajes que fueron dados a conocer, por falta de mantenimiento, por colocar mal a pernos, por no colocar ni siquiera pernos en algunas partes. O sea, todo eso que señalaron los peritajes al grupo Carso del cuate Carlos Slim, ¿y en qué quedó? En impunidad. En impunidad quedó. Así quedó. Y además de todo, en engaño y mentira, porque el presidente había prometido que ya iba a estar operando la línea completa y segura. El 24 de julio lo había prometido y ya van 2 años
de esa fecha que según él iba a estar, y no está el metro de la línea 12, y dio su palabra. O sea, fíjense, engaño, impunidad, y todavía se atreve a seguir diciendo que no hay impunidad. Pero fíjense, esto que dijo Hernán Gómez es la verdadera lección para entenderlo. De allí el por qué, a pesar de que tú puedes agarrar y demostrarle a los chairos hasta con numeritos, como Jorge Ramos, que llevó los datos de los homicidios dolosos en el gobierno de Obrador, del propio gobierno. No, yo tengo otros datos. No, yo tengo... ¿Por qué? Porque el chiste es no darle gusto a los opositores. Aquí, como le dijo Julio Astillero, y tiene toda la razón del mundo, no se trata de dar gusto a nadie, se trata de aplicar la ley. Porque ese es el deber de un jefe de Estado. Así de simple. No, pero es que pues, para no dar gusto a los opositores. Ahí está la clave del por qué se ponen en ese plan. De por qué, por más pruebas, ya no digas evidencias, ya no digas indicios, pruebas. ¿Y qué mejor prueba que la propia realidad que está viviendo el país? ¿Qué mejor prueba que la propia realidad que cada mexicano está experimentando en su bolsillo? Pero no, ¿cómo le vas a dar gusto a los otros? Eso es lo bueno de que yo siempre he tenido eso, ¿eh? A mí me vale gorro si le doy gusto o no, a quien le dé gusto o no. Yo digo lo que pienso. Y por eso hago este programa, esta opinión en serio. Pero fíjense qué interesante estuvo eso que dijo Hernán Gómez. Hasta el mismo, pues es que a lo mejor por no darle gusto a los opositores. Bueno, vámonos a otro tema rapidito, porque ya no me quiero extender mucho rápido. Lamentablemente, una triste noticia, dentro de tantas malas noticias y tristes que hay en ese país. Bueno, una que se está hablando demasiado, pues tiene que ver con el asesinato de Hipólito Mora, quien fuera líder de las autodefensas junto con Javier Mireles. De ahí todo se está hablando sobre este tema. Ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la entrevista que hizo Carlos Loret al hermano, donde acusa tremendamente, acusa directamente, pues lo que se siente, ¿no? O sea, lo que de una u otra manera uno no... Yo aquí les he dicho muchas veces, no se puede entender. Fíjense bien, no se puede entender el crecimiento de las bandas criminales en un país. No se puede entender la impunidad con la que operan. A grado tal de que a plena luz del día secuestran, asesinan, roban, hacen a plena luz del día, ejecutan. Ejecuciones a plena luz del día que llevan a cabo. Todo eso no se puede entender sin la complacencia de la autoridad. Aquí lo he dicho muchísimas veces. Muchísimas veces. En la entrevista que le hizo, ojalá le echen un ojo porque está muy buena, que le hizo, lo dice abiertamente el hermano de Hipólito Mora. Esos criminales, o sea, esos criminales, esas bandas, esos cárteles, le echan bueno, señalan directamente lo señala a los Viagras, dice así, algo así, que son parte del Jalisco Nueva Generación, así lo dice este señor, de que prácticamente pues las autoridades allá en Michoacán, pues, prácticamente no hacen nada, prácticamente, palabras más, palabras menos, coludidos con ellos. Y esto se llama la atención, les voy a decir por qué. En primer lugar, ha sido gobernado desde hace muchos años, Michoacán, por la izquierda. Pero no cualquier izquierda, sino ha sido la izquierda representativa, por decirlo así, de López Obrador. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Leonel Godoy pues, formó parte de las filas del PRD cuando López Obrador estaba en el PRD. Cuando él estuvo allí en el PRD, de líder ahí en el PRD, estuvo López Obrador, y de ahí fueron pues gobiernos perredistas, uno de ellos fue precisamente en Michoacán.
Desde allí que yo recuerde, desde ahí ha estado gobernado por la izquierda representativa de López Obrador, Michoacán. Desde aquella vez. Pues todos ellos de alguna u otra manera han ganado esos gobiernos. Creo que exceptuando, porque no recuerdo bien esa parte, creo que exceptuando el de Silvano Aureoles, y vayan ustedes a saber, pero realmente pues todos esos gobiernos que fueron ganando el perredismo, pues fue por la influencia de López Obrador. Bueno, pero estamos hablando de que prácticamente ha sido gobernado por la izquierda, no ha sido gobernado por el PRI, por el PAN del 2006 para acá, a lo mejor hasta de más atrás, pero no, de que yo recuerde desde el 2006 para acá, Michoacán no ha sido más que gobernado por la izquierda, no ha sido gobernado por el PRI, por el PAN, nada que ver el neoliberalismo ni nada de eso. Y vean a cómo está la situación de violencia. ¿Cuánto tiempo después se tardaron en llegar la Guardia Nacional? Después de la emboscada y de esa balacera que duró por ahí de 1 hora en contra de Hipólito Mora. Miren nada más esto que les dijo a los de la Guardia Nacional el hermano de Hipólito Mora. Miren nomás esto. Aquí están esta bola de corruptos, hijos de la chingada, que dejaron que mataran a mi hermano, a Hipólito Mora. Ahora sí llegan los hijos de su puta madre. Estaba solo cuando estaba la balacera. Yo me arrimé a la cancha a ver dónde están y no había ni un cabrón. Y ahora sí llegan, ya que está muerto él allá. Miren, todo esto se va a ir al Face. Voltea para acá, tú. Voltea. ¿No te da vergüenza? O de la chingada. ¿No te da vergüenza, cabrón? Huevos de venir a tener, hijos de su puta madre. Bueno, perdón, yo no suelo manejar aquí groserías, pero bueno, así está el video y así tal cual se lo estoy presentando, ¿sí? Luego está un fragmento, ya para el final, por eso les digo que está muy bueno, los que puedan échenle un ojo. Déjenme ver nomás si lo encuentro, está por ahí, está un pedazo, un fragmento de la entrevista que le hizo Loret de Mola esta noche al hermano de Hipólito Mora. Miren, vean esto. Antes de cerrar, si tuviera el presidente López Obrador enfrente, ¿qué le diría? La pura verdad les miento a su madre, güey. Porque ese cabrón está bien metido con ellos. Ahí están los abrazos que él quiere. Ahí están los abrazos. Mataron a mi hermano con 4 policías más, 4 o 5. ¿Así quieren que se combata a esas gentes? ¿Con abrazos? No, ese viejo loco cabrón también está bien metido con ellos. Le agradezco muchísimo, Lupe Mora, estos minutos para Latinos y desde luego. Pero pues ahí está, esta es la parte final de lo que presentó Loret de Mola de esa entrevista, ¿no? Muy fuerte, muy dura. También presentó lo que había dicho ¿cómo se llama? Hipólito Mora, ¿sí? También daba cuenta, pues, similar, ¿no? Similar. Algo de lo que se ha comentado mucho, ¿no? Del apoyo, pues, del crimen organizado a Morena. O sea, detalles así, ¿no? Miren el colmo del descaro del gobernador de Morena, Bedoya. O sea, chequen nomás lo que dijo este señor al respecto del asesinato de Hipólito Mora. Chequen nada más esto. Le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no aceptó, quiso ir precisamente pues a su lugar de origen y desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema, pero vamos a investigar. La Fiscalía, ya yo estoy en contacto con el fiscal para que no quede impune, porque hay líneas de investigación y las vamos a seguir, eso me informa el fiscal y seguramente el fiscal en las próximas horas dará más información, más amplia. Gracias.
A ver. O sea que la solución es que si, por ejemplo, una persona, digámoslo así, una personalidad como un Hipólito Mora está en un lugar que es peligroso, la solución es de que él se vaya a otro lado. No que la autoridad aplique la ley, aplique la ley utilizando precisamente todos los medios al alcance, como lo es la Guardia Nacional, el Ejército, y todo como debe de ser, para que se acabe ese peligro y ese dominio de bandas delincuenciales. No, el camino es que él se hubiera ido para Morelia. Vean la autoridad, esto es Morena, caramba. Esto es la llamada cuarta transformación, esto. Tomadas de pelo, darle la vuelta. ¿Por qué habiendo Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal? ¿Cómo es posible que la respuesta de un gobernador sea, pues él se hubiera venido a vivir acá a Morelia? Esa es la salida ante un foco rojo que está más que expuesto y evidenciado. Esto es Morena. ¿De qué otra forma se puede explicar, caramba? ¿De qué otra forma se puede explicar? Yo no encuentro otra explicación, ¿sí?, que teniendo Guardia Nacional, Ejército, Marina, Policía Estatal, la solución de un gobernador es que el que está en peligro se vaya de ahí. Lo único que a mí me lo explica es la corrupción, la complicidad, el apoyo político. Así de simple. Es que es lo que a mí me lo explica, a mí, porque no lo puedo entender de otra forma. Y bueno, también vale la pena señalar algo que no se está poniendo en la mesa y que lo quiero yo poner aquí. Porque yo desde hace mucho tiempo, y fue donde empezaron a criticarme mucho y a raíz de mi forma de pensar con respecto a las autodefensas. Yo siempre había señalado, concretamente a las autodefensas de allá de Michoacán, yo había señalado que para mí, todo eso era una farsa, todo eso era un show auspiciado por el mismo gobierno. Poco a poco se fue demostrando. Cuando de repente se puso enfermo Mireles, y según el reclamo era por la falta de seguridad por parte de las autoridades y del gobierno, y resulta ser que es un gobierno el que lo fue a trasladar de Michoacán a un hospital en la Ciudad de México porque se puso muy mal el señor Mireles. Y de repente los empezamos a ver incursionando a él y a Hipólito Mora y al señor que le decían el papá Pitufo, los empezaron a ver como casi los héroes. Yo aquí había planteado desde hace muchos años que para mí eso de las autodefensas era una farsa. ¿Por qué digo que incluso auspiciada por el mismo gobierno? Porque es increíble que de repente apareciera un grupo de personas armadas y el gobierno no hiciera nada, cuando en esencia, ya que tanto habla López Obrador de no irse al texto de la ley, sino al espíritu, pues en esencia, en la ley del Estado mexicano, ¿sí?, no puede haber un Estado dentro del Estado. Así de sencillo, no puede haber eso. De acuerdo a la Constitución hay 32 entidades federativas. No puede haber otra. No puede así alguien crear un Estado dentro del Estado. Eso está fuera de lugar. De acuerdo al espíritu de la ley. Al espíritu y a la letra también. Entonces, ¿cómo es posible que de repente aparezcan personas que armó? ¿Quién? Pues quién sabe. Esa fue otra de las pruebas que a mí me hicieron ver como una farsa las autodefensas. Nunca se transparentó quién pompó, como dijera López Obrador. Bueno, después por ahí se dio a conocer, y aquí lo hablé yo en su momento hace bastante tiempo, ¿sí?,
se dio a conocer esto. Fíjense, esta es una nota de 2015, del 13 de noviembre de 2015. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno federal y al de Michoacán que se investigue la participación del crimen organizado en los grupos de autodefensa que sirvieron de base para la conformación de la fuerza rural en esa entidad, luego de que el organismo pudo confirmar a partir de testimonios que varios de esos grupos fueron infiltrados. Sí. En su momento yo aquí les comenté, hablé sobre ese tema de la infiltración del crimen organizado. Y sí, las autodefensas fueron muy eficientes para acabar con un cártel criminal, con uno. Eso es lo que a mí también me dio a pensar de que todo esto era parte de una farsa. ¿Sí? Porque, pues ya ven lo que pasó. O sea, por un lado, acabar con un cártel, el de la familia michoacana. Pero mientras, se infiltraron otros. Y al rato esos otros crecieron. ¿Y al rato en qué terminó el asunto? Pues en lo que estamos viendo ahora. El asesinato de ese líder de autodefensa de allí de la aduana, allí en Michoacán, Hipólito Mora. Asesinaron. Así. Porque no nada más, o sea, no nada más por lo visto, ¿no? No nada más el infiltrado fue en los grupos de autodefensa. Cuando vemos que después de tanto tiempo, como la otra vez pasó, ¿se acuerdan? En el robo que hicieron a unos, como en una carretera, llegaron un grupo delincuencial a ir así, como iban formaditos los coches, los autos en el tráfico, los iban robando camiones, automóviles, y los iban asaltando. Y en todo ese tiempo, ninguna autoridad se presentó. Hasta después llegaron. Lo mismo que pasó ahora con Hipólito Mora. Lo mismo que ha pasado tantas veces en asesinatos de tantos y ejecuciones de tantos ciudadanos. Lo mismo. Hasta después ya llegan. Y hasta después ya llegan. Y así seguirán llegando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gracias a toda esa maquinaria manipuladora de la 4T y de López Obrador, incluso la gente está aplaudiendo a este gobierno federal y a gobiernos estatales de Morena, que simple y sencillamente, no voy a decir que no pueden, sino que ni siquiera hacen el esfuerzo por combatir de manera real y eficaz al crimen organizado. Tan fácil. Sí. Pero eso sí, está la violencia, fíjense, allá en Guanajuato también explotó un coche bomba que hirió a varios elementos de la Guardia Nacional, o fue de la Guardia Nacional o del Ejército, que para acá es lo mismo, pero están heridos y están en graves 2. Esto fue allá en Guanajuato. Zacatecas, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está el país en general en materia de delincuencia y de violencia? Fíjense, mayo se fue catalogado el mes más violento. El mes más violento. Y ahorita ya es junio, el más violento. A ver ahora cómo sale julio. Y a ver cómo sale agosto. Pero eso sí, para lo que sí hay tiempo y esfuerzo y ganas, es para entrarle al show con sus matraqueros, en este caso por parte de la señora secretaria de Seguridad. Para eso sí hay tiempo, para hacer un podcast, que es lo que anuncia aquí esta mujer, la charrita esta muy famosa, una de las youtubers paleras de la 4T, pero por mucho. Ahí sí hay tiempo, miren, ahí sí hay tiempo. Esto lo presentó hoy mismo, cuando está el país prácticamente en foco rojo en materia de violencia, y todo lo que viene ocurriendo, porque yo nomás estoy mencionando aquí algunas cosas, porque yo no soy un medio profesional para poderles mencionar todas. Pero lo que se ve en todos los medios que está ocurriendo en materia de violencia, a plena luz del día, pero la Secretaría de Seguridad está en show con los matraqueros, con los paleros de la 4T, con los chayutubers. Para eso sí hay tiempo. Aquí está la imagen. Y nomás les pongo la imagen, no les pongo lo demás para no hacerle publicidad a ese tipo de personas. Pero para eso sí hay tiempo.
Para eso sí se dan tiempo. Mientras el país está con la violencia desbordada. Fíjense, se sigue hablando de que la corcholata de Morena, la que se puede decir que es la elegida, al menos así, todo hace pensar, habrá que ver, ¿no? Porque eso de que va a elegir el pueblo es puro engaño, es una simulación total. Claudia Sheinbaum, ¿cómo carambas puede en su sano juicio, digo en su sano juicio, porque cuando son víctimas y están fanatizados y adoctrinados, pues no están en su sano juicio, porque nadie en su sano juicio votaría para presidenta a una mujer que no pudo en su gobierno siquiera hacerse cargo de la tragedia del metro de la línea 12. Tuvo que ser López Obrador el que se hiciera cargo. Así, porque ella no se hizo cargo de nada. Y lo tuvo que hacer López Obrador. Y dejando en la impunidad al cuatito potentado, cuya empresa es la culpable, de acuerdo a los peritajes, de lo que ocurrió. También la falta de mantenimiento y todo eso, que eso ya es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Pero el peritaje principal que indicó por qué se cayó esa parte de la línea y ocasionó la muerte de 26 personas, eso se le atribuye y se le avisó, incluso con tiempo, al grupo Carso del cuatito Carlos Slim. Quedó en impunidad, porque eso es lo que quedó, como en muchos otros casos. Y además, ni siquiera, luego, Claudia Sheinbaum, ayúdame, Obrador, porque no sé qué hacer. No te preocupes, yo me hago cargo. Y así lo hizo. Ni siquiera fue para hacerse cargo de eso, la jefa de gobierno. Y quiere ser presidenta. Se necesita ser más que adoctrinado, más que fanatizado. Con todo respeto, se necesita ser de veras, bueno, no quiero insultar a nadie. Ya, interpreten mi silencio, ¿sí?, para votar por esta Claudia Sheinbaum para presidenta. Así de plano. Bueno, gracias amigos por haberme acompañado aquí en este comentario. Estén pendientes del próximo. Suscríbanse a mi canal YouTube, a este canal YouTube, y denle clic a la campanita para que reciban cada comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También no olviden dejar su like, dejar sus comentarios. Síganme en mi cuenta de Twitter, @elbote, y ahí también pueden dejarme sus comentarios, sugerencias. Mi correo electrónico, opinionenserio@gmail.com. Y bueno, todos los que quieran apoyarme para que siga este programa, para que siga esta opinión en serio, recuerden, allí en la descripción de cada video vienen las opciones, todas las opciones con las que pueden apoyarme para seguir en esta lucha por romper el cerco informativo. Gracias a todos por su atención, por su preferencia, por seguir este programa y recomendarlo, por dejar su like. Y bueno, pues que Dios me los bendiga, pásenla chévere, nos vemos la próxima.